Buenas tardes muchachos, mi nombre es Camilo Andrés Romero Díaz, soy de aquí de Yopal Canare, estudiando en este momento Ingeniería Agronómica, cursando en este momento tercer cuatrimestre de la corte 2025. Bueno, compañero, muy buenas tardes. Mi nombre es Samuel Chaparro. Soy estudiante de la Ingeniería Agronómica de la Corte 2025 y estudio en Yopal Casanare en la Universidad de La Salle. Mucho gusto para ustedes, mi nombre es Sergio Andrés Patiño. En este momento estoy cursando el tercer cuatrimestre en la Universidad de La Salle. Y pues al igual que todos ustedes, estudio ingeniería agronómica y mi nombre es Luna Cepeda. Pero bueno, ¿qué tiene que ver la ingeniería agronómica con la política? Pues yo siento que todo, la política tiene que ver en todo lado, a todas partes que vayamos hay política, porque en todas partes hay decisiones y está alguien que manda antes que los demás. Sí, eso es muy bien, Luna. Eso es, yo creo que nosotros los seres humanos debemos tener un poquito de conciencia y conocimiento de la política, porque literal la política es lo que mueve el mundo entero. Hace poquito, Luna, usted no vio el stream de un muchacho que se Llamado llama... Huesco. Sí, Sí, de hecho lo vi. Estaban en la casa de Nariño. Sí, Pero yo digo, ¿será que un stream como ese sí tiene el alcance que ellos buscan? pues según lo que yo leí y me informé fue que aproximadamente entre 670.000 personas, aproximadamente pues esto se calcula que son jóvenes, o sea, algo impactante de que 670.000 jóvenes estén relacionados con política, quieren saber de política. ¿Qué pasó ahí en ese stream, Luna? En ese stream pasó algo muy importante, que fue que estaban en la casa de Nariño y había unos cuadros de los presidentes. En esos cuadros, Petro le dice al streamer que lea en voz alta los nombres. Y en una de estas dice el cuadro Guillermo León Valencia. sí. Entonces, hoy aquí nos preguntamos, bueno, ¿quién es Guillermo León? Ese nombre se me hace muy conocido y creo que es de una señora que en estos momentos está como candidata a la presidencia. Y Exactamente, también, es el abuelo de esa candidata. Sí. y Bueno, pues como Morales. decía el presidente, ¿no? Estos de aquí parecían, digamos, en ese cuadro, en ese pasillo, dicen, digamos, son como los herederos que actualmente aún siguen gobernando el país. Y es muy triste la verdad saber esto porque en toda la política siempre es así. Hay muchas personas que están involucradas en la política, se involucran a la política es por herencia. Muchos conocidos que, por ejemplo, un breve ejemplo del señor Guillermo Valencia, y hoy en día la hija es una candidata a la presidencia. Sí, la nieta, te corrijo. Pero Sí. otro ejemplo no tan lejano, también tenemos a los Char en Barranquilla, que son los encargados de Barranquilla, o sea, ellos van a Barranquilla y en todo lado va a estar su apellido de Char. Incluso en la cadena de almacenes olímpica, que hoy incluso en Yopal tenemos esa cadena de almacenes, o sea, hasta aquí llega el alcance de ellos. Y no nos vayamos tan lejos. ¿Por qué no es extraño que en los mismos carnavales y eventos que organiza el pueblo son los de apellido Char los que ganan esos concursos? Como por ejemplo tenemos el Carnaval de Barranquilla con Michelle Char, que es la actual reina, como Sí. regente. O sea, es incluso en los eventos de pueblos donde se supone que todos son libres de participar, siguen ganando las mismas personas. O sea, Y bueno, Luna, y no solo en esa parte de que ellos controlan Barranquilla, hay muchas personas que tienen ese poder por... No dejan, y es muy triste que en Colombia, Luna, qué pena salirme un poquito de contexto, porque siempre le damos las oportunidades a los mismos de siempre. Nunca vamos como en sí a conocer otros nuevos políticos, y a darle oportunidades a otra nueva gente. Y eso es lo triste, Luna, que nosotros siempre le damos las oportunidades a los que siempre llevan la herencia. Pero ¿qué pasa, amigo Chaparro? Esto puede verse influenciado por el tema de los votos. En este caso, yo he visto y me he informado que en diferentes regiones del país Sí, estos votos han sido como eh, asociados a la Fuerza Armada, en donde ellos actúan de forma violenta. violenta hacia las personas para que voten, para que sus votos vayan directamente hacia un candidato que les beneficie. Específico. sí, O bueno, pues lo que hablábamos, o sea, es necesario que todo el mundo vote. Esto es un debate que tiene muchos lugares de donde acogerse. Por ejemplo, en la ruralidad.
¿Es necesario, debería ser obligatorio que un campesino vote aunque no tenga el conocimiento de votar? Pues hablando de campesinos, usted nos mira ahorita la polémica que hay de este que es congresista y es gobernador de aquí, Casanare, No. y que salió del Senado del Centro Democrático, Alirio Barrera. Alirio Barrera. Sí. Por- Y es un acusado, señor que curiosamente hace fue poquito, muy apoyado por los campesinos. no, más que todo, digamos, hace poquito cuando la señora esposa de este señor, Marisela Duarte, estaba en tema de campaña política en la gobernación, que en ese entonces estaba luchando con el doctor Zorro, al cuñado de esta señora le incautaron un vehículo con más de 1.000 millones de pesos, aproximadamente 200 millones de pesos. Y lo curioso es esa plata, ¿de dónde sale y por qué tiene que llevar toda esa plata para las zonas rurales de Casanare? ¿Será que ellos hacen compra de votos? Presuntamente, es lo que se Sí. supone. Pero incluso eso fue un tema muy debatido, que la esposa de un gobernador fuera una candidata, porque Sí. no entiendo qué relación tenía que ver ella con la política, ya que volvemos al tema de ¿es necesario los estudios para llegar hasta el poder? La verdad, pues hay personas que, eso es como todo, que la suerte van con ellos, Luna. Son personas que se hacen querer de gente que tiene bastante política. Por ejemplo, ese señor Alirio Barrera, pues no solo vamos a hablar de él, sino que otros candidatos los colocan a ellos porque son personas que tienen la capacidad pues de mandar y a un departamento. Pero no solo más que eso, solo que la pregunta es por qué siempre le damos la oportunidad a los mismos. Por ejemplo, Alirio Barrera fue un senador que literal, o como muchos senadores que no ayudan al departamento y la gente los sigue escogiendo como senadores. Y es algo que la verdad es muy triste para nosotros los ciudadanos, que tenemos que tener un poquito de conocimiento en la política. Exacto, pero yo siento que eso de que haya vuelto a ser reelegido tiene mucho que ver en cómo se puede votar, ya que hay listas cerradas y listas abiertas. Y este año la lista del Centro Democrático fue una lista cerrada, o sea, podemos votar por el Centro Democrático, pero no sabemos por quién votamos realmente. O sea, escuché que había una estrategia precisamente con Uribe, ya que él se había lanzado al Senado. Y ellos mismos tienen sus estrategias, ¿no? O sea, lo ponen en un nivel de candidatos de unos 50, lo ponen más o menos en la mitad con el fin de que Estos curules como que Hacienda... abarquen más Como cosas. estrategia política. Sí. Exactamente. Que, o sea, que ponen al señor Uribe, lo ponen de última, que eran 25 curules para el Centro Democrático, y lo pusieron de última. Así que querían era que ellos tuvieran, el Centro Democrático tuviera toda la mayor votación. abarcaran más Sí. curules. Más sin embargo, en el preconteo que hubo, se dieron cuenta que muchos ni siquiera eran votos válidos o no cumplían. O incluso esa senadora que quedó en Arauca, una senadora, Karen, imputada por el caso Ungrid, la capturaron sin haber pasado una sola semana. Y su acompañante también, uno de los senadores también joven, que tuvo muchísimos votos, está exigiendo desde la cárcel que lo dejen posicionarse. O sea, ¿cómo voy a exigir yo, y siendo imputada, viendo que tengo cargos y que sí los hice, cómo voy a exigir que aún así me den mi curul en el Senado? Claro, que le den ese beneficio al Senado. Y yo digo que la verdad esos candidatos no sería, digamos, como que eso es la importancia del conocimiento de la política, ¿no? Saber por quién vamos a votar. Exactamente. Bueno, ¿y saben por qué cambiamos de ubicación? La verdad no sé, Lunita. No. ¿Qué pasó ahí? Porque los cambios siempre son buenos. No debemos Exactamente. seguir con lo mismo de siempre. No En debemos todo seguir- ámbito podemos hacer un gran cambio como en la política. Exactamente, o sea, ¿por qué es necesario seguir siempre con lo mismo? Hay que cambiar de... Siempre tenemos que rutina, buscar otras opciones. como en Exactamente, ver otras perspectivas. Sí. Nuevos aires. No darnos como que no, como este candidato tiene este partido, todos los de ese partido van a ser iguales. Sí. No, eso nunca pasa, porque no es que porque haya uno bueno en un lugar, todos lo sean. Nos podemos evidenciarlo bastante como en la izquierda. Exactamente, o sea, creo que todo el mundo, o bueno, no todo el mundo, no generalizo, la gran mayoría tiene pintado con que la izquierda es algo Muy positivo, que porque Sí. es lo contrario a lo que hemos venido viendo en el país, es algo bueno y no siempre es así. Y incluso bastante jóvenes apoyan la izquierda. En las marchas, por ejemplo,
se ve una gran comunidad de jóvenes, incluso partidos de que ya son los líderes, son los jóvenes. Exactamente, tenemos como en cuenta la actual embajadora en Londres, Laura Sarabia. Sí. Yo me pregunto cómo alguien tan joven tiene tanta trayectoria política, tanto respaldo. Y ese respaldo no lo podemos negar, es de parte de Petro. Pues la verdad yo no sé, pero ahí tengo una contradicción ahí porque yo voto por Petro, ¿no? Digamos, el problema es que hace 4 años a quién apoyaban. Hace 4 años a quién apoyaban. Pues hace 4 años estaba mandando la derecha. Por eso. Entonces yo siento que Ahorita también que es hubo, difícil. ahí hubo un buen cambio que fue que cambiaron de derecha, cambiaron a la izquierda. Pero ha habido un cambio en el país. Digo que Positivamente sí lo ha habido. Como todo ha tenido sus cosas buenas y malas, porque no es fácil reformar una cosa, un país que ha venido con varios años de trayectoria de cierta manera a querer transformarlo de 4 años para otros. Sí, Es un cambio que se hace paulatinamente. y eso es lo que muchas personas de la derecha no entienden, que porque ya ingresó la izquierda, entonces vamos a ser un país de primer mundo que vamos a desarrollar y que vamos a solucionar todos los problemas que dejó la derecha. Lástima que la violencia pues afecta bastante a los campesinos y pues eso también es otro tema que es muy triste saber eso, que a pesar de todos los gobiernos que haya pasado no solucionan este tema de la violencia. Exactamente, pero ¿por qué se enfoca tanto en la ruralidad siempre? ¿Por qué se concentra la política violenta en la ruralidad? Porque ese lugar, los políticos se aprovechan de las condiciones de esas personas. Sí, exactamente. Entonces, y entre comillas, podemos decir que los compran con ciertas cosas. Pequeñas cositas que, digamos, podrían llegarle a solucionar la vida. Bueno, la vida no. algo Periodo de mínimo a tiempo. Un ellos. periodo de tiempo. Sí. Periódicamente. Por ejemplo, en mi vereda, yo en Guadalito, corregimiento Agua Azul, ¿qué hace un político cuando está haciendo campaña? Llega allá, no, de nosotros para entrar a la vereda son 8 kilómetros de carretera, ¿sí? Sí. Paulatinamente en 3 gobiernos han pavimentado, digamos, un gobierno se encarga, no, yo les pavimento esto y me votan, Sí. 3 kilómetros. No, se acabó el gobierno, llegó el otro, no, me votan por mí, otros 3 kilómetros. Y así poco a monte, y la gente de mi vereda confía en eso, o sea, cae en eso. Y es muy triste, Algo tan digamos, básico. y es muy triste que esto pase cuando tiene que ser obligatorio, que Exactamente, o sea, lo ven como la- si fuera un favor para ellos, pero es algo básico que un gobierno tiene debería que colaborar a la garantizar las gente condiciones para... a las personas rurales. Sí. Tienen que garantizar, debería garantizar cosas como la educación para evitar precisamente estos temas de las Vale. votaciones en las personas rurales. O sea, no podemos exigirles que den un voto a conciencia cuando por allá puede que nos lleguen medios de comunicación, que muchas veces los medios de comunicación son alterados, Por ejemplo, presuntamente como RCN y Caracol. sí, vemos- demuestran y miran el lado negativo de este señor del presidente de la Exactamente, República. siento que salen los titulares un poco amarillistas, como por ejemplo hace poco hubo una entrevista Ahí, con el director de riesgo. Claro, es que Y hay lo habido muchas silenciaron, polémicas. lo silenciaron, o sea, lo quisieron censurar y él mismo lo expresa en su entrevista. Fue un vivo, fue una noticia que Sí. estaba reproduciéndose. Y entonces él pide, por favor, no ser censurado, porque quieren darle ver al país la cara mala o sacar el lado más negativo del candidato o del presidente para beneficiar a su partido o a Sí. quienes están detrás de esos canales, quienes Y- son los dueños de todo. Sí, y como podemos ver, la mayoría de los dueños de todas esas empresas son gente de la derecha. Exacto, Y por eso tenemos... Presuntamente. Sí, presuntamente es... Como ejemplo tenemos a los Santo Domingo, son Sí. dueños de, entre comillas, Colombia, media Colombia. Y claro que a ellos les va a beneficiar colocar un candidato que a ellos les beneficie, porque ellos no van a colocar a una persona así porque sí, todo es por Exactamente. beneficio en la política. Y Pero ellos- llegando a eso, ¿qué me dices de Mario Hernández, un empresario que quiso lanzarse a la política? Y usualmente un empresario, digo yo, que busca en la política cosas que beneficien a los empresarios. Ujú. Eso O es se lo que... beneficia él solo. Exactamente, eso es lo que la mayoría del pueblo duda porque piensa que los dejan olvidados a ellos por beneficiar a los que ya se benefician del pueblo. Sí, y por eso es que los jóvenes protestan mucho por esto, porque ya están cansados de que siempre esas personas quieran más por la ambición. Pero
Un ejemplo de esto es que hay jóvenes, por ejemplo, en Nepal, que por medio de les dijeron no van a tener más redes sociales. ¿Y qué hicieron ellos? Lucharon. Lucharon, revolucionaron, pelearon. ¿Por Claro, qué? alzaron voz ante toda esta... Exactamente, porque se vieron afectados en algo que es básico para toda la humanidad. O sea, las redes sociales hoy en día han tenido un alcance tan grande en muchos aspectos. O sea, personalmente he conocido cosas de países que no sabía, países que no existía, que que existían. Y también me di cuenta por redes sociales de candidatos que no tenía idea. Sí. Entonces siento que eso nos sirve para expandir un poco más nuestro conocimiento, pero sin dejarnos llevar mucho de todo lo que digan, porque como sabemos hoy en día la inteligencia artificial está a su tope y todo puede parecer verdad cuando no lo es. Bueno, compañeros, es muy triste saber eso, que prácticamente en Colombia, y no solo en Colombia, en todos los países, lo que mueve la política son las armas. Y lo que mueve el dinero siempre ha sido la violencia, las armas. Y es muy triste saber eso. Pero mi pregunta es, ¿por qué estará tan concentrado en la ruralidad? ¿Por qué esta gente se concentra tanto allá? ¿Por qué las Fuerzas Armadas se ven como que si ellos fueran los más desahuciados por el gobierno? Y es difícil que un gobierno intente llegar hasta allá, pero tenemos un caso en Arauca. En Arauca el gobierno ha intentado llegar, pero no han podido porque las mismas Fuerzas Armadas son los que lo detienen. La misma comunidad, o sea, la misma comunidad no deja que entre la fuerza pública. Exactamente. Sí. ¿Y por qué permiten eso? Porque las Fuerzas Armadas le han pintado que es mejor y que ganan más que un profesional hoy en día estando en esos grupos ilegales. Unirse en las filas y tener como que esos beneficios. Exacto, o sea, les han pintado que es lo mejor y la gente se siente orgullosa, algunos, no todos, se sienten orgullosos de pertenecer a esas Fuerzas Armadas solo porque es lo que les han inculcado desde pequeños al crecer en esas comunidades. Sí, eso es en serio muy triste. Y eso. Es algo muy triste, pero también ya es como ya aceptar una realidad que hay que pelear contra eso. Y eso es algo que también le critican bastante a ese señor, a Iván Cepeda, porque él es un gestor de paz, él es una persona que, lo que yo he leído, lo que yo tengo entendido, él es un señor que habla con los líderes así de los grupos armados, por ejemplo con Jesús Santrich. Ellos tuvieron un acuerdo y gracias a ese acuerdo pues muchas personas se salvaron de la muerte. Claro, pero familias. Eso si bien puede ser positivo también le puede jugar en contra, ¿no? Porque hoy en día Iván Cepeda es muy juzgado por tener presuntamente nexos con el mismo señor. Sí. Si bien sirvió como gestor de paz, gestor social, se hace raro que una persona pueda hablar en confianza con otra sabiendo que puede dar información también. Entonces creo que tiene muy tachado en cuanto a Petro y a Cepeda por ser de Fuerzas Armadas precisamente por eso, por ser amigos o por haber siendo revolucionarios. Sí. Entonces ahí volvemos, si la derecha lo ha hecho, entonces la izquierda también. Y entonces, ¿qué sería bueno? ¿El centro existe o no existe? Compañeros, yo la verdad, mi punto de opinión, yo digo que la verdad esos son candidatos, si hay candidatos del centro que sí son buenos candidatos, pero siempre escogemos los mismos de la derecha, por ejemplo Sergio Fajardo, son los mismos que son ahí, son los mismos candidatos y la verdad uno por eso le vota como a los candidatos que de verdad tienen como más carrera, trayectoria política. Bueno, y hablando digamos de derecha, centro e izquierda, se nos ha olvidado hablar de Santiago Botero, que no es de ninguna de las tres. Presuntamente lo que se ha hecho informar él, ¿no? Pero puede ser como el candidato estrategia, como sí. Presuntamente o personalmente lo observé con el candidato Oviedo, que en su campaña política pintó ser alguien amigable, pintó ser alguien comprensivo con la derecha y la izquierda, pero al momento de ser fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, nos dimos cuenta que no todo es como lo pintan las redes. Sí. Ahí se veía restringido, siento que se ve un poco restringido de sus ideales por seguir los ideales de otra persona. Eso quiere decir que está ahí por ambición, está ahí porque sí o sí de cualquier forma quería llegar a la política. O sea, no sé si eso justifique, no sé si el fin justifica los medios. Sí. Como pasa en muchos candidatos. Aquí en Yopal Casanare, no nos vayamos tan lejos,
representantes a la Cámara quedó seleccionada una mujer del Centro Democrático, Imagínese eso. pero esa mujer era familiar de un senador que también está en el Centro Democrático, de Alirio Barrera. Y nosotros nos ponemos a observar, Luna, cómo es posible que, digamos, listo, ese señor Diego García pues tuvo una excelente votación y nosotros nos podemos observar en todas las curules que ha pasado cada 4 años, podemos observar que siempre queda un señor, o siempre queda un político respaldando el Centro Democrático. ¿Quién es ese político? Existen, detrás de esto, el que maneja todo esto es don Alirio Barrera, como podemos observar, él es el senador. El clan Barrera, como ya Sí. se ha dicho en la región. El clan Que ahorita Barrera. mismo está siendo Y uno investigado podemos... Ay, exacto, que está siendo investigado por Por apropiación apropiarse- de sí, tierras sí. que eran destinadas para los campesinos. Que supuestamente eso era lo que él defendía, ¿no? Sí, lo que él Entonces- defendía. Tristemente, entonces Lastimosamente. estamos en la misma situación de a quien apoyamos. Y el pueblo, y de hecho el Centro Democrático fue los más votados en Casanare. O sea, no entiendo a veces, no entendería ya ahí por qué las personas van tan encaminadas a lo mismo cuando saben que no está bien. Pues ahí hay de todo, ¿no? Varios factores, tipo está la corrupción, la compra de votos, la ignorancia de la gente, falta de información, Y hay de todo. O de poquito. falta de información verídica, porque si bien pueden ir a los pueblos y decirles una cosa, ellos no saben qué es lo que realmente pasa. Y es muy triste y todo, y como último, pues también queda una reflexión de que si usted no vota por este candidato, usted no tiene trabajo. Y es lastimosamente muy triste. Bueno, compañeros, Yo creo que ya con esto hemos hablado bastante, Podemos nos ha dar varias quedado, conclusiones. podemos dar varias conclusiones, hemos analizado mucho estos temas y siento que la democracia es un camino difícil, pero algún día siento que será posible. yo sé que sí, Luna. Podría ser un cambio. Va a ser un Nosotros somos el ¿Listo? cambio. Así sea. Gracias, gracias a Vale, ustedes. gracias. Chao.